estuvo en Mompox, el municipio del sur de Bolívar, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Dese cuenta que Mompox tiene un cementerio de película. Dese cuenta que de muy poco le ha servido a los mompocinos vivir en un municipio que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Dese cuenta acompañó a un grupo de estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá que redescubrieron a Mompox. Hoy en Documental y Crónica, Mompox, miseria y riqueza de un rincón colombiano. Soy Beatriz Elena Álvarez y esto es Dese Cuenta, el periodístico de Canal Capital, nominado a los premios CPB 2010 y ganador de 2 estatuillas, Álvaro Gómez Hurtado. Recorrer las calles de Mompox es descubrir una arquitectura única en América. Las recorrimos con estudiantes de la Universidad Distrital de Bogotá que se impresionaron con la belleza y la miseria de este municipio declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. A la medianoche del lunes 11 de octubre de 2010, 37 expedicionarios de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá emprendieron un viaje hacia Mompox, la tierra libertaria del sur del departamento de Bolívar, declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad. Parece que este sueño se hizo realidad en el 17º Campamento Pedagógico Simón Rodríguez de la Universidad Distrital. Todos conformaban el campamento Simón Rodríguez, llamado así en homenaje al maestro de Simón Bolívar. A su lado íbamos nosotros, los periodistas de Dese Cuenta. San Alberto, César. Atravesamos un poco más de 1000 kilómetros en un viaje que duró 25 horas. Al llegar vimos que lo del campamento iba en serio. Va subiendo la corriente. Pero descubrir la ciudad colonial prácticamente inundada y congelada en el tiempo y el cariño de los mompocinos justificó todos los esfuerzos. ¿Ya fueron al Pinillo? Tienen que ir porque es muy importante en la historia de Mompox. Tienen el convento de San Carlos, ya fueron, a la alcaldía. Construida sobre una de las pocas elevaciones naturales de la región, antiguo asentamiento de los indios malibúes, Mompox debe su nombre a un cacique quimbaya. Siendo la segunda ciudad en importancia en el nuevo reino de Granada, después de Santa Fe de Bogotá, Mompox se constituyó en paso obligado de mercaderías y viajeros entre Cartagena y otras ciudades del interior del país. Su situación privilegiada y su activo comercio dieron origen a una excepcional calidad y belleza en su arquitectura, la cual se conserva intacta hasta nuestros días, tal y como si el tradicional barrio de la Candelaria, en el centro de Bogotá, estuviera inundado de agua por todas partes. La gente vive contenta de que el abandono le ha traído conservación y que no han acabado con su parte ancestral, con su parte de cultura, porque usted sabe que todo lo de afuera va acabando con la cultura, aquí se conserva lo mismo. El abandono de Mompox se debe en parte al cambio paulatino del curso principal del río que dejó a la ciudad en una isla y amenaza con devorársela, y al atraso socioeconómico en que los gobiernos centralistas desde Bogotá han mantenido a la ciudad que fue cuna de la independencia. Que hay mucho centralismo. Todos estos pueblos del sur de Bolívar están totalmente abandonados. El sur de Bolívar comienza de Magangué para acá. Los estudiantes de la Distrital fueron recibidos con festejos en todos los colegios que visitaron. Para ellos fue preparada la muestra de una cultura viva. Un señor que le decían, ya él murió hace rato, que le decían el poeta Gutiérrez. Ese señor fue el que inventó la danza de las pilanderas. Las danzas de las pilanderas eran unas danzas que salían en carnavales, o todavía salen, pero ya se ha ido perdiendo. Se disfrazaban los hombres de mujer, cogían un paraguas y comenzaban ellos a hacer coreografías. Y después comenzaban a decir versos. Yo le canto muy alegre y con toda la emoción. Yo le canto muy alegre y con toda la emoción. Porque vamos a salir mañana por televisión. 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 Miren la iglesia, caballero. Todos fuimos testigos de la inundación que azota Mompox como una plaga, y la vivimos en carne propia.
pero vimos a sus habitantes siempre tratando de salir adelante. Mompox está rodeada de agua por todas partes, el río desbordado, los habitantes viviendo la zozobra de una inundación. Así encontramos a esta población que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. El alcalde dijo que tenía comenzadas varias obras por todas partes, pero francamente vimos muy pocas. Fortaleciendo la salud con la tecnología de punta, con telemedicina, con ambulancias fluviales y terrestres, pues, y teníamos una cobertura en el régimen subsidiado del 51%. ¿Qué significa para el ciudadano común y corriente tener esa condición de vivir en un pueblo que es capital mundial del patrimonio? ¿Ha significado algo en recursos? Llegan recursos, pero no se ven los recursos, no se ven. Una cantidad de obras inconclusas. Luego nos enteramos de que las últimas elecciones estuvieron marcadas por la compra de votos. Lo que pasa es que hay venta de votos. La venta del voto también influye en esto, porque tiene que sacar la platica tantos miles de millones que metió en la campaña. Y la gente se ha acostumbrado que tiene que estarle regalando. Para votar hay que estarle dando. Y 3 veces. A la hora del cierre de campaña, el político tiene que tener la platica ahí. El viaje a la ciénaga de Tijiño nos llevó a otras zonas inundadas, cuyos pobladores están condenados al hambre y las enfermedades, pero donde todavía se pueden ver los micos maiceros de cola prensil. Simón Bolívar pasó por Mompox 8 veces y a su lado los momposinos dieron su vida por la gesta libertadora. Rescatando la fuerza libertaria que comprobó Bolívar entre sus habitantes, Mompox prepara una nueva revolución. Con otras 11 poblaciones ribereñas del Magdalena, quieren dar otro grito de independencia, constituirse en un nuevo departamento de Colombia. Viendo el abandono, que esto casi no tiene vías, que los pueblos están muy abandonados, carecen de agua potable, carecen de infraestructura. Entonces hay un movimiento que hablan de la creación de un nuevo departamento en la depresión momposina, conformado por 17, creo que son 17 municipios. Municipios que no solamente son del departamento de Bolívar, sino también del departamento del Magdalena, que quedan aquí al frente del río, como San Zenón, San Sebastián, Guamal, Santana, acá de Mompox, Talaigua, El Sicuco, Mompox, Margarita, San Fernando, las 2 Lobas, Tillo de Loba, Francisco de Loba y el Banco. Y se está estudiando la posibilidad de ser una capital compartida, que sea Mompox y el Banco capital. Los estudiantes de la distrital desarrollaron su campamento académico con franco entusiasmo y, como lo pretendía el maestro Simón Rodríguez, se dejaron marcar por la vivencia momposina. Patrimonio de la humanidad y ni siquiera hay los recursos, ni siquiera se le prestan los recursos para mantener las iglesias, para ayudar a la población que pierde sus cosechas cuando se inunda. Por ejemplo, los animales cuando hay inundaciones pierden sus animales y el Estado no les ayuda, no les colabora. Entonces, pues considero que en realidad no se valora. Considero yo que Colombia verdaderamente es un país muy inequitativo, que en las condiciones en las que estamos, con esa brecha entre las clases sociales, permite que toda esa riqueza histórica que tiene Mompox se vaya borrando con el tiempo. Pensamos siempre que la historia es lo que ya pasó y creo que Mompox estancó ahí. En lo que ya pasó fue muy importante, bastante importante, pero la historia se debe seguir construyendo, ¿no? Y la historia se hace día a día. ¿Cuándo se cerrará la brecha entre la riqueza cultural de Mompox y la evidente pobreza en la que viven sus habitantes? Al regreso, los cementerios de Mompox son absolutamente macondianos.
de Mompox es un cementerio de película. Cada tumba tiene una leyenda. La inundación que sufre Mompox un día va a acabar con su cementerio y los muertos van a flotar por las calles buscando regresar a sus casas. Por lo pronto, los gatos han encontrado refugio aquí, frente a las preguntas de los turistas que recorren este lugar. Atraídos por el sugestivo aviso que dará bienvenida a esta tierra sagrada, el sepulturero responde con una historia que se sabe de memoria. Hay un político que se llama Víctor Serrano Gómez. Entonces él tuvo un hijo en Bogotá que murió allá y de allá lo trajeron para aquí a Mompox. Entonces el día que lo estamos sepultando ahí apareció una gata negra. Entonces ahí viene la descendencia de los gatos y hay 28 gatos. Si no viéramos los gatos, parecería una historia de película o un capítulo de una novela de Gabriel García Márquez, quien creó su obra del otro lado del río, en el departamento del Magdalena, apenas a unos cuantos kilómetros de aquí. En realidad no se necesita mucha imaginación para escribir la historia de Mompox desde su cementerio, a donde llegaban ricos y pobres a ubicarse en nichos distintos. Pongamos que adelante era donde enterraban antes los que se suicidas, porque aquí no aceptaban gente que así degollada así para acá, sino afuera. Aquí, por ejemplo, está la bóveda de los Ribón, una de las familias más ricas que ha tenido el pueblo. Que ellos cuando le tocaran la camisa, ellos se cambiaban enseguida o se asentaban. Si me asentaban en el mecedor, lo ponían a solear, porque decía, de pronto se lo vaya a pagar el sudor de nosotros a ustedes, de ustedes a nosotros. Así que tenían esa cuestión. Pero el día que murió uno de los de plata, aquí nadie lo quería cargar. Entonces tuvieron que pagarle a los cargueros de mercado a 4 tipos que lo trajeran aquí. No obstante, según el sepulturero, los Ribón donaron el mármol de Carrara, traído desde Italia, que hoy luce el cementerio. Donaron el Santo Sepulcro, la Casa de la Cultura y el Museo de Mompox. Los Ribón, que hoy están enterrados aquí, eran tan ricos como egoístas. Ellos no tuvieron familia con nadie. Y la hermana de ellos se desoyó porque no la dejaron casar con un médico. Y se ahorcó. La memoria popular parece cobrarles a los Ribón todo el odio que manifestaron mientras vivieron. Ellos no se casaron, ellos no tuvieron nada aquí con Mompox ni nada de esas cosas, entonces ellos tenían una muñeca que trajeron de Estados Unidos, entonces ellos tenían sus cosas, que tenían botones que la muñeca se movía como si una mujer y todas esas cosas. Vamos que a esta muñeca, cuando ellos murieron se la vendieron a la Esmeralda, que fue la finca que compró el hijo de Uribe. Como si mostrara un tesoro del cementerio, el sepulturero avanza por las tumbas y cuenta historias que tal vez tengan más veneno que verdad. La marquesa tenía un guardaespaldas, era que la cuidaba ella. Entonces el marqués le tocó viajar para el Banco Magdalena. Él no dijo a qué hora venía, entonces llegó como a las 3 y encontró a la marquesa con el guardaespaldas. Ella no dijo a la hora que regresaba. Entonces cuando ella llegó, encontró a la marquesa con el guardaespaldas. Entonces lo que hizo él fue que abrió el brazo hacia el cielo, Mompox, tierra de Dios, se acuesta uno y amanecen 2. Como si eso fuera poco, señala la tumba de un señor del que dice que tenía pacto con el diablo. Y por aquí, por el lado, aparece la tumba del señor Enrique Amariz. Él tenía 200 empleados, entonces cada 2 años se le perdían 2, ¿ya? Entonces él, para poder pasar por esa parte, donde estaba el toro negro ese ahí, porque había que pelear con un toro, entonces ya esa era la despedida del empleado, que se le iba a entregar al diablo, ¿ya? Entonces ya después, buscando al muchacho, a veces lo encontraban del lado de la fosa esa del río, o no guindados en los árboles. ¿Cómo? ¿Guindados cómo? Así, guindados en los árboles, así, con una soga puesta aquí, pero sin lengua y con hueco por todas partes. En el cementerio de Mompox está la tumba del general Maza, amigo de Bolívar y famoso por el cruel trato que le dio a los españoles. Los mataba, los metía en un saco y los tiraba al río. Él le tocó morir aquí en Mompox, en el hospital San Juan de Dios, de diarrea crónica. También está la tumba de Candelario Obeso, el gran poeta negro que dio Colombia a finales del siglo XIX, cuyo genio un día fue reconocido por el Congreso de la República. Algún congreso muy poético y honorable. Más allá aparece Candelario Obeso, el de la poesía, momposina ya. En realidad, niños y adultos de Mompox se saben de memoria por lo menos el poema más reconocido de Candelario Obeso. Qué triste que está la noche
La noche que triste está. No hay en el cielo una estrella. Pero la imagen más reconocida del cementerio de Mompox es la del ángel del silencio. El ángel de los 3 deseos, que hay muchas personas le piden deseos y se los concede, ¿eh? Pero ese es entrar de un túnel que hay ahí, túnel para abajo de la tierra, pero eso es lo que ya no era para depositar restos. Está la tumba de un ciudadano alemán que terminó sus días en estas tierras y que fue enterrado con todas sus pertenencias. Entonces él murió aquí en Mompox, era de Alemania. Entonces él tenía una finca llamada Esmeralda. Y a él murió, entonces ahí lo enterraron con todas sus pertenencias. Revólver, todo lo que tenía, el oro y esas cosas, ahí está metido todas esas cosas ahí. Y aquí los barranquilleros son los que tienen eso. ¿Cuándo vamos a meter taladro ahí? Bien, nunca, porque esto aquí no se puede. El sepulturero se las sabe todas y cuenta en detalle historias truculentas, como la de la señora que fue enterrada viva. Ella la enterraron, ella sí murió en la mañana y a las 12 del día la estaban sepultando. Entonces la señora Silvia Naya al día siguiente vino aquí, señor Cuchepa, abra esa bóveda, que mi hija la metió viva, estaba volteada. Y como para que no dudemos de su credibilidad, dice haber sido testigo del entierro de un desconocido que llegó sin cabeza por el río. A nosotros lo tocó también coger un descabezado, ya, del río, rodado por aquí. Entonces dicho man, cuando lo fuimos a sacar del saco, estaba lleno de plata. Plata bastante, entonces pusimos todo ese poco de billetera puesto así en las bóvedas, a solear, puro billete grueso. La novela que escribiríamos al mismo estilo de García Márquez cerraría este capítulo contando la historia de la tumba del soldado. El man murió y lo trajeron aquí peladito, así todo, y vestido de soldado. Entonces a los 15 días lo sacamos de una bóveda para meterlo en otro. Sí, cuando sacamos al tipo salió todo peludo y barbón. Pero ese era nieto del señor que tenía Pauto Caldeado, se llamaba Enrique Amarí también. El cementerio de Mompox ha atraído hasta a los cinematografistas que encontraron aquí la tumba de Santiago Nazar, el personaje de la crónica de una muerte anunciada. Y aparece la tumba donde hicieron las veces meter a Santiago Nazar, que fue la novela de esa crónica de una muerte anunciada, y la de Calona. Al novelista que se encargue de escribir este relato, le propondríamos que el sepulturero sea el protagonista. Bueno, yo vivo con los muertos, duermo con ellos y como con ellos. Sí, porque ellos están aquí con nosotros ya, y así. La inundación de Mompox avanza metro a metro. Por lo pronto ya cubrió el cementerio del corregimiento del Palomar, cuyos habitantes parecen no darse cuenta, ocupados como están en celebrar la rumba con el agua al cuello. Una vecina del Palomar pronto va a encontrar bajo su cama la calavera de alguna alma difunta que ha venido a recoger sus pasos. Si no lo hubiéramos visto, no lo hubiéramos creído. Inolvidable será la imagen del cementerio sumergido y la rumba entre el agua que disfrutaban los habitantes momposinos. Al regreso, la filigrana de Mompox, una de las más importantes de América. Mompox tiene una tradición orfebre heredada de padres a hijos. Su técnica es la filigrana y es una de las más apreciadas del continente. Uno de los atributos que le da fama mundial a la ilustre villa de Mompox es la elaboración de joyas en oro y plata a través del difícil arte de la filigrana. Este arte posee una complejidad sin par, y en Colombia solo lo trabajan los artistas momposinos, más conocidos como joyeros o mucho mejor orfebres. Dese cuenta llegó hasta el taller de William Vargas en la calle de los Orfebres en Mompox. Un legado que ha pasado de padres a hijos con aportes indígenas y españoles. Así es la filigrana que se produce en este municipio al sur del departamento de Bolívar. Al recorrer las calles de Mompox,
ciudad ombligo del río Magdalena, patrimonio histórico de la humanidad, se escuchan los tintineos de los martillos. Son los orfebres trabajando en sus talleres, elaborando los finos tejidos de filigrana en oro y en plata, metales que fueron la sangre dorada de los indígenas y que transformados en filigrana se convierten en la más bella y delicada identidad momposina. Soy artesano de tradición y esto es heredado de nuestros ancestros. Mi abuelo fue joyero, fue artesano en orfebrería y consecutivamente yo continué el arte. Sin embargo, uno se dedica a otros artes, pero desde hace aproximadamente trabajar de lleno en la orfebrería, hace unos 12 años. En Mompox el tiempo se ha detenido, en parte gracias a la paciencia de los artistas del oro que han hecho de este centenario e increíble oficio un ejemplo más para comparar a Mompox con el Macondo de García Márquez, porque podríamos decir que es aquí donde el coronel Aureliano Buendía, al cabo de perder las 32 guerras civiles que protagonizó, sigue trabajando en su taller Los Pececitos de Oro. De estado sólido se convierte en estado líquido, comenzamos a trefilarla, convertirla a un espesor más o menos de una hebra de cabello de hilo, que es la denominación de filigrana. Hombres y mujeres en los talleres y en los colegios aplican su sabiduría heredada y con el trabajo creativo de sus manos y su imaginación demuestran las maravillas que puede producir el talento de los momposinos. Este año hemos implementado este trabajo con materiales orgánicos, lo que es el coco y la curumuta. A ver, ¿por qué? Primero es una materia prima de bajo costo. Les sirve a ellos ya que la plata se ha incrementado un poco en estos años, entonces les es a ellos un poco difícil conseguir todo el material que necesitan para elaborar una pieza. La curumuta es una semilla y fruto de la palma de vino. Ellos elaboran los anillos y luego le colocan la filigrana como un trabajo adicional para embellecer la pieza y darle otra presentación. Neymer Beleño tiene 22 años y es uno de los 600 orfebres momposinos que encontraron en esta tradición la fuente de sus ingresos. Y nos da para el sostenimiento pues, en la casa, mis padres, mis hermanos y para mí personalmente. Neymer trabaja con herramientas propias. Lo bueno es tener uno mismo su herramienta, porque ya uno se adapta a ella y sí, es primordial uno tener su herramienta. Aprendió el oficio cuando era niño en el taller de un vecino y hoy ha desarrollado todas las virtudes que debe tener un buen orfebre. Buena vista y mano ágil. Muy ágil y curiosidad, diseño, todo eso. Entre tanto, Leticia se encarga de que la tradición no se pierda en los colegios. Porque cuando un pueblo pierde su identidad cultural, pues ya las nuevas generaciones no saben el horizonte y algo tan bonito como la orfebrería. Las joyas momposinas hoy tienen demanda en Japón, China y Estados Unidos, así como en muchas ciudades colombianas. Gracias a esto, por lo menos 600 orfebres de este municipio tienen garantizado el sustento de sus familias. Después de la pesca, la orfebrería es una de las fuentes de ingresos más importantes para los bolivarenses. Si usted tiene alguna historia para darse cuenta, escríbanos a nuestro correo electrónico. Saludamos a nuestros televidentes en España y en Estados Unidos que nos ven a través de nuestra señal de RCI. Soy Beatriz Elena Álvarez y la próxima semana tendremos un reportaje sobre uno de los crímenes más escabrosos que puedan cometerse, la pederastia. El próximo lunes, dese cuenta. Un crimen infame, una sociedad humillada que clama justicia. No
en este momento la prisión perpetua, pero ¿qué es lo que se merece estos individuos? Un criminal que espera una condena, la pederastia, una radiografía de uno de los más graves delitos que azotan a la sociedad colombiana. Dese cuenta, más documental, más crónica, más canal.